Bien, arrancamos entonces con el análisis del capítulo 4 al 7. Como les digo, eso nos va a permitir ya nuevamente ponernos en sintonía con lo que hemos ido leyendo. Y si ya lo hemos leído, lo tenemos claro, bueno, esto nos va a permitir como ahondar más en las partes que vamos nosotros tratando aquí en la lectura. Bien, comenzamos entonces. Dice, en el cuarto capítulo, Chesterton introduce un flashback. Recordemos que el cuarto capítulo es la historia de Syme, ¿no? Este único momento en donde hacemos un vistazo atrás. Procedimiento que se utiliza en narrativa para echar un vistazo hacia atrás y compartir con los lectores líneas argumentales anteriores al tiempo narrativo de la trama principal. Así, saber sobre la infancia de Syme permite entender sus motivaciones y conocer mejor al personaje. Su familia, de ideas extremistas, aunque opuestas, su padre libertino y su madre puritana, explica su odio contra los anarquistas en cuanto representantes de lo que él considera las fuerzas del mal. Sain representa en ese sentido al hombre sensato y al buen sentido, entendido como punto de equilibrio sobre toda forma de fanatismo. Sin embargo, paralelamente en la historia de sus padres, viven en sí mismo dos fuerzas opuestas. La del hombre discreto, reformista y antirrevolucionario, que sería un poco la herencia de la madre, ¿no? Y la del hombre apasionado y emocional que desea dar su vida por una causa, que vendría a ser más del lado paterno. En ese sentido, este personaje no dista tanto de la figura moderna del romántico, arquetipo que dominaba el campo intelectual de la época. Recordemos que en la literatura está el género del romanticismo muy encabezado por Dickens, por ejemplo, y es más, esta novela del hombre que fue jueves se enmarca en ese género romántico. Recordemos que el romanticismo no es un género ligado solamente al tema amoroso, sino a la recuperación de los ideales, el bien, la verdad, la lucha, ¿no? La reforma inclusive, ¿sí? Quitar un poco este paradigma muy positivista, cientificista, poner énfasis en los sentimientos, abrir un poco el mundo de las máquinas para entrar al mundo del corazón, en ese sentido, ¿no? Y con todas las ramas que eso tiene. Continúo. Con la que combate como el propio Chesterton. De nuevo, la existencia paradójica del ser humano aparece como telón de fondo de la conducta y las elecciones de los personajes más importantes de la novela. Como siempre, es una novela metafísica, entonces vamos a estar siempre tensionados entre lo que viven como tiempo histórico y lo que deciden ellos como valores que van más allá de lo histórico, ¿sí? Valores trascendentales que los van guiando a estos personajes. Cuando Sam se convierte casualmente en policía, tiene una conversación descabellada con el oficial que lo recluta. Lo hilarante de la situación es la inverosimilitud de la escena en contraste con la seriedad de la conversación que mantienen. Si bien Sain, el poeta del orden, odia a los anarquistas, es sobre todo un hombre racional, por lo que tampoco defiende una postura conservadora. En ese sentido, discute con el policía acerca de los gobiernos modernos y la perpetuación de la desigualdad, lo que conlleva una crítica de las instituciones, incluyendo la misma policía, ¿no? Todo se pone como en crítica, solo que esta policía de que era distinta. En ese momento se devela la insólita existencia de una policía filosófica que lucha contra los verdaderos delincuentes. Según el agente, la diferencia entre quienes desobedecen la ley para mejorar su situación, como los ladrones, o por una pasión, como los vígamos, y los verdaderos criminales, es que los primeros son delincuentes contextuales, reconocen la existencia de la ley y del gobierno, pero por ciertas circunstancias las desvían, mientras que los segundos buscan adrede la destrucción de toda forma de ley para dinamitar conscientemente la sociedad. Qué interesante esta postura del delincuente contextual versus el delincuente o el ladrón o el, en fin, que comienza, como dice el texto, ¿no? A dinamitar o a escabullirse dentro de paradigmas mucho más sociales, ¿no? Dentro de valores, dentro de ideologías, dentro de pensamientos. Quizá puede ser más peligroso o no. Cada uno tendríamos que un poco también irnos indagando sobre esa cuestión, ¿no? ¿Quiénes serían estos hoy en día, por ejemplo? Para la policía filosófica, el mayor peligro del que deben defender a los ciudadanos es el de estos criminales cultos a quienes denominan filósofos modernos. Ya habíamos visto esta larga lista que yo les puse de todos estos filósofos con los que Chesterton un poquito combatía. Y cita textualmente Damián del libro: los ladrones creen en la propiedad, y si procuran apropiársela solo es por el excesivo amor que les inspira. Pero al filósofo la idea misma de la propiedad le disgusta y quisiera destruir hasta la idea de posesión personal.
Los bígamos creen en el matrimonio. De otro modo, no se someterían a la formalidad solemne y ritual de la bigamia. Bigamia es distinto a monogamia, ¿no? Ahí ya podemos sacar el significado. Pero el filósofo predesprecia el matrimonio. Los asesinos respetan la vida humana, sino que desean alcanzar una plenitud de vida propia a expensas de las vidas que consideran inferiores a la suya. Pero el filósofo odia la vida ya en sí mismo o en sus semejantes. Quizá esto no nos pasa por la cabeza, ¿no? En el día a día. Yo la otra vez me ponía a pensar, digo, claro, en efecto, o sea, uno combate mucho lo más visible, pero ¿qué pasa con lo que procura que eso se convierta en un crimen, por ejemplo? Para ser más claro, uno puede combatir contra el criminal que roba, que mata, que está muy bien, pero ¿y las estructuras que subyacen que ese criminal haya prosperado, por ejemplo? ¿Dónde está eso que está por debajo y no se termina de ver ni de entender muy bien? Continúo. Es interesante también que este personaje, el agente de policía que inicia Simon en su carrera de detective, diferencia entre dos tipos de anarquistas, a quienes llama los del círculo externo y los del círculo interno. Los primeros son los inocentes, aquellos que están en contra del estado actual de las cosas y quisieran mejorarlas, aunque no pasarán a la acción. Los segundos son los que no buscan mejorar nada, sino destruir todo, inclusive a sí mismos. Esta idea puede tener correlación con la evolución que ha tenido el pensamiento anarquista de sus inicios, en el sentido de que sus seguidores han desarrollado diversas interpretaciones sobre sus principios, así como han adoptado modos de acción más o menos extremos. De esto ya hablamos en las primeras reuniones, ¿no? Sobre esta evolución del anarquismo. Posteriormente tiene lugar el primer encuentro de Syme con los miembros del Consejo en Leicester Square, que profundiza más dicha distinción. Si el primer acercamiento en la taberna ponía de relieve el hecho de que esos anarquistas no eran verdaderos trabajadores luchando por formas más equitativas, el lujoso hotel, la comida y la ostentosa vestimenta de los hombres del consejo confirmaban esta cuestión. Por otra parte, la decisión de reunirse a plena luz del día y hablar en voz alta de sus planes criminales, el propio conserje le dice a pasar a Syme, figúrese usted que dicen que van a arrojar bombas al rey. Realza la tesis del mundo paradojal en la novela. La verdad a veces es el mejor disfraz. Y esto lo dice incluso Domingo, ¿no? Que la mejor manera de disfrazarse es alardeando de lo que uno quisiera ocultar. Parece que está el mundo de cabeza. Cabe destacar que hay un ambiente surrealista que crece gradualmente a medida que el protagonista se sumerge en el espacio de los anarquistas, como si traspasara una barrera con el mundo real que se desdibuja cada vez más. El clima de extrañeza se anticipa ya en la visión de la plaza, que aunque le es muy conocida a Syme, ahora le resulta rara. Y cita del libro, nunca se sabrá a ciencia cierta por qué esta plaza tiene un aspecto tan extraño y en cierto modo tan continental. Aquella mañana este aspecto parecía singularmente acentuado y brillante, y esto creció en Syme la extraña impresión que ya varias circunstancias de la aventura le habían producido también de haber sido transportado a un nuevo mundo. El cruce para mí del río es la clave de este nuevo clima que comienza a imperar en la obra, ¿sí? Realmente nos encontramos ya frente a otro clima narrativo y la extrañeza va a ir increciendo durante la narrativa, ¿no? Recordemos que estamos en una pesadilla, no nos olvidemos de ese trasfondo. Y va a ser lindo ir viendo cómo vamos entrando poco a poco a esa pesadilla. A su vez, al observar a los miembros del consejo, Sam reconoce que tienen un aspecto común y corriente, y sin embargo, todos tenían algo, perceptible tal vez a la décima o a la vigésima inspección, algo que no era del todo normal y que apenas parecía humano. Por supuesto, esta impresión de algo inhumano y siniestro crece ante la figura monstruosa de Domingo, quien, con su inmensidad, estremece a todo aquel que esté en su presencia, ¿no? Ya habíamos visto cómo describe este hombre grande, ¿no? Que ocupa mucho tamaño, que mira fijamente a Syme todo el tiempo. Respecto a la temática del disfraz, Syme no logra dilucidar cómo debe interpretar el aspecto exterior de sus compañeros. ¿Son humanos con creencias extremistas o monstruos que parecen humanos? La inquietud de sentirse al borde de la realidad se transfiere a los lectores que comparten, de cierto modo, esa incomodidad. En este punto aparece la primera encrucijada moral del protagonista, quien debe decidir entre dos principios éticos diferentes. Mantener su palabra, cumplir su promesa a Gregory, ¿no? O denunciar a los anarquistas y detener el atentado. Siendo Sai un hombre tan racional y con las convicciones tan rígidas,
El hecho de que muestre indecisión confirma que la implicación con los anarquistas ya lo está afectando, ¿no? Eso es muy interesante, porque es como si el ambiente mismo absorbiera un poco al personaje. Chesterton transmite así la sensación de un mundo moderno y caótico donde el sinsentido avanza y amenaza con destruir la moral y el buen discernimiento del hombre común. Como habíamos dicho, la lucha de la rebelión contra la rebelión es precisamente volver nuevamente al sentido común, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. Por último, aparece de nuevo la cuestión de la confusión de identidades. Domingo desenmascara a Gogol como policía. Lo descubren justamente por esforzarse demasiado en parecer anarquista. Este hecho, además de ser cómico por efecto de la paradoja, reaviva la sensación de intriga, puesto que por un lado genera la expectativa de que haya otros espías y por el otro deja abierta la posibilidad de que Domingo sepa que Simon es un infiltrado. Luego, la persecución del profesor por toda la ciudad de Londres intensifica el clima extraño, misterioso, incluso sobrenatural. Un anciano que se mueve sorprendentemente rápido, sus apariciones espectrales y su supuesta imperturbabilidad contribuyen al clima siniestro y alucinado de la novela. Y así se terminaba el capítulo 7, si nos acordamos, era justamente Syme huyendo, llegando a una especie de taberna y atrás de él siempre el profesor de Worms, con un vaso de leche, se lo pidió y se puso frente de Syme, ¿no? Y así inaugura el capítulo 8. Del capítulo 8 simplemente algunas preliminares de lo que habíamos comenzado a leer. Syme experimenta una vez que el profesor de Worms se pone frente a él con su vaso de leche a verlo, una paradoja, una contradicción. ¿Es o no normal que el viejo profesor le siga, no? Él no trata de explicarse un poco, incluso una negativa psicológicamente hablando, está en un estado de negación. Dice, bueno, capaz, y es lo normal que al jueves, cuando alguien se incorpora como jueves al consejo, alguien, en este caso el profesor de Worms, le siga, ¿no? Para un poco increpar a ver qué hace o para ver cómo reacciona. Y sin embargo, como no le convence todo esto y no quiere terminar de enloquecerse él mismo y trata de develar ese misterio, piensa en acercarse a preguntarle al profesor de Worms y sin embargo ahí irrumpe con esta pregunta el mismo profesor de manera que corta toda la narrativa y le dice directamente, ¿es usted policía? Le pregunta de lleno, ¿no? Syme comienza a responder con una serie de ironías, entre esas la sutileza lindísima que dice, bueno, quizá policía es un término relativo para ustedes los alemanes, ¿no? Probablemente policía puede ahora significar cualquier cosa. Como ahora todo es un artilugio del lenguaje, entonces yo puedo decir que sí, soy policía, pero en realidad soy otra cosa, ¿no? Bueno, comienza a dar todo este tema de ironías, le hace incluso jurar el profesor de Gons que va a decir la verdad. Y aquí viene el plot twist, ¿no? Que es como este giro argumental, esta figura que habíamos dicho propia de las novelas policíacas, ¿no? Donde de Worms, que por otro lado significa gusano, le dice que, bueno, si él no es policía, él sí es policía, es decir, él está infiltrado y le saca esta famosa tarjetita que les como le reconoce a todos, ¿no? Se muestra una gran risotada, ¿no? Es como un momento de profunda distensión a través de la risa. Nosotros por ahí analizábamos, por un lado es una risa de alivio, pero por otro lado es una risa también podría ser de nerviosismo, que eh, afloja un poco toda la tensión psíquica que estaba llevando el personaje, ¿no? Es un gran medio para relajarse, pero también es un grado de alegría, ¿no? Se siente contento, ve toda su historia, lo que había vivido la persecución como algo gracioso, como algo cómico, ¿no? The Worm explica que está justamente disfrazado de anciano, que en realidad no es anciano, y ambos comparten la preocupación por Domingo. Recordemos que se comienzan a preguntar, no, bueno, éramos Gogol, éramos tú y éramos tres, contra cuatro, podíamos ganarles. Y ahí The Worm se pone un poco más lúgubre, serio y dice, bueno, capaz ya los otros tres, pero a Domingo no. No, Domingo es otro tema, ¿no? Es decir, a él no hay forma de ganar. Y ahí llegamos, en ese momento donde están en esa conversación, ¿no? Vamos a ver qué más pasa. Bien, nuevamente, siempre tomar en cuenta el tema de las máscaras, de las paradojas, de los contrastes, de las ironías que van asomando, la narrativa, cómo se va reforzando a través de estas figuras. Es interesantísimo ver cómo el chiste también se filtra en la narración de Chesterton, cómo aparece el tema del misterio. Yo creo, si por ahí pueden leer, él hizo un prólogo al libro de Job. Y en este prólogo al libro de Job, que tendrá yo creo unas 8 páginas, no más que eso, es bien interesante porque entre las muchas cosas que dice del libro de Job es que
Cuando Job le pide una respuesta a Dios de por qué le pasó eso, Dios le contesta con otra pregunta, no le da una respuesta, le dice, bueno, pero antes de cualquier cosa, dime, quién eres tú, Job? Y Job no puede responder, no sabe quién es. Entonces, en esa manera de preguntar, en ese misterio que todavía no se queda como completamente develado, radica para Chesterton la felicidad y la plenitud. ¿Por qué? Porque permite al ser humano instaurarse en un cosmos más allá de él, que no entiende, que no comprende, que no todo lo puede manipular. Es muy interesante. Yo creo que en la novela esta, que fue inscrito, por cierto, el prólogo este que les digo, el libro Job, junto con la novela, refleja muy bien el pensamiento de Chesterton. Así que bueno, sin más preámbulos, entonces no sé quién quisiera apuntarse para lectura de hoy día. Eh, Irma, genial. No sé quién más quisiera ayudarnos leyendo hoy. Yo, Alexao, genial. Mamá, muy bien. ¿Alguien más quisiera por ahí apuntarse? ¿No? Bueno, si no hace falta, ahí les vamos diciendo. Bien, vamos entonces a comenzar. Si no, yo leo una parte también. Bien, nos habíamos quedado entonces en, justo en el subrayado, estábamos en esta conversación que mantenían los dos, ¿no? Profesor, es intolerable. ¿Le tiene usted miedo a ese hombre? Se refieren a Domingo. El profesor levantó sus pesados párpados y dirigiendo a Simon una mirada franca, azul, llena de una honradez casi etérea, contestó con dulzura. Sí, le tengo miedo. ¿Y usted también? Simon permaneció mudo un instante y levantándose después, cuán largo era, como hombre injuriado, arrojó el asiento y dijo con voz indescriptible, sí, tiene usted razón, le tengo miedo. No obstante esto, juro a Dios que he de buscar a ese hombre a quien temo hasta no dar con él y romperle la boca. Si el cielo mismo fuera su trono y la tierra su escabel, juro que he de arrancarlo de ahí. Y el profesor asombrado, ¿y cómo? ¿Para qué? Porque le tengo miedo, y el hombre no debe consentir que el universo subsista lo que le causa temor, que en el universo subsista lo que le causa temor. Bien, hasta ya hemos llegado. Adelante entonces, Irma. Listo. Dale. The Worms contemplaba absorto. Quiso hablar, pero Silent interrumpió con sorda y exaltada voz. ¿Quién había de permitirse atacar al ser que no le asusta? ¿Cómo rebajarse al papel del simple bravucón? ¿Cómo cualquier luchador alquilado? Ni quién ha de pretender ignorar el miedo, como un árbol inconsciente. Hay que combatir contra lo que nos infunde temor. Acuérdese usted del cuento de aquel clérigo inglés que prestaba los últimos auxilios a un bandido siciliano. Este, en su lecho de muerte, le dijo, yo no tengo dinero con qué pagarle, pero puedo darle un buen consejo para toda la vida. El pulgar en la hoja y herir para arriba. Yo también le digo a usted, herir para arriba y a las estrellas si es preciso. El otro, en uno de los movimientos habituales de su disfraz, se había puesto a mirar el techo. El domingo contestó, es una estrella fija. Ya lo verá usted caer como una estrella errante, le dijo Sain poniéndose en el sombrero. Este movimiento hizo que el profesor, inconscientemente, se levantara. Con una incertidumbre benévola, preguntó, ¿sabe usted siquiera a dónde se dirige ahora? Sí, dijo Sain, lacónico. A París, a impedir que arrojen la bomba. ¿Ha pensado usted en el medio de impedirlo? No, confesó Sain sin perder su aplomo. Sin duda, recordará usted, argullo al otro acariciándose las barbas y mirando por la vidriera, que, al separarnos apresuradamente, se convino en que todo quedaba en manos del marqués y del doctor Bull. A estas horas, seguramente, el marqués está cruzando el canal, pero lo que va a hacer y cómo, es probable que ni el presidente lo sepa. Nosotros, desde luego, lo ignoramos. El único que lo sabe es el doctor Bull. Dios lo confunda.
y no saber dónde está. Sí, dijo The Worms con su abstracción habitual. Yo sé, yo sé dónde está. ¿Quiere usted decírmelo? Preguntó Simon con mirada ardiente. Lo llevaré a usted, dijo el profesor, descolgando su sombrero de una percha. Syme se le quedó mirando con nerviosa rigidez e interrogó bruscamente. ¿Qué quiere usted decir? ¿Me acompaña usted? ¿Se arriesga usted? Joven, dijo el profesor con una sonrisa. Advierto, con curiosidad, que usted me toma por cobarde. A esto le diré a usted una cosa, completamente conforme con su filosofía retórica. ¿Usted se figura que es posible derrotar al presidente? Yo, en cambio, estoy seguro de que es imposible, y sin embargo me atrevo a intentarlo. Y abriendo la puerta de la taberna, por donde se colocó una ráfaga cruda, se perdieron juntos en la oscuridad de los muelles. La nieve había comenzado a fundirse en los charcos de lodos, aquí y allá. Entre las tinieblas brillaban los últimos manchones más grises que blancos. Los callejones estaban encharcados y resbaladizos. En el suelo se reflejaba irregularmente las luces de los faroles, como fragmentos de otro mundo despedazado. Por entre esta confusión de luces y sombras, Syme se adelantaba como un sonámbulo, pero su compañero caminaba activamente hacia el extremo de la calle, donde un trozo iluminado del río fingía como un muro de llamas. ¿A dónde va usted? Preguntó Syme. A asomarme por la calle, para ver si el doctor Bull se ha recogido ya. Tiene costumbres higiénicas. Se acuesta temprano. ¿Y vive por aquí el doctor Bull? No, queda todavía algo lejos, al otro lado del río. Pero desde aquí podemos ver si se ha recogido. Y volviendo a la calle, señaló con su bastón a la otra orilla del río, donde los reflejos bailaban entre sombras. Allí, al otro lado del Támesis, en Surrey, se alza amenazante un hacinamiento de altos edificios, bultos negros salpicados de ventanillas iluminadas, que parecen, por su desconsiderada altura, chimeneas de fábrica. Uno de aquellos edificios, por su aspecto y disposición, parecía una torre de Babel con 100 ojos. A Syme, que nunca había visto los rascacielos americanos, aquello le pareció cosa de sueño. De pronto, la lucecita más alta de aquella torre de 1000 luces se extinguió. El negro Argos le hacía señas, guiñándole uno de sus ojos innumerables. El profesor de Worms giró sobre sus talones y exclamó dándose con su bastón un golpecito en las botas. Llegamos tarde. El higiénico doctor acaba de meterse en la cama. ¿Cómo? ¿Vive allá arriba? Sí, afirmó The Worms. Detrás de aquella ventana que ya no puede usted ver. Venga usted, vamos a cenar. Mañana por la mañana volveremos. Y, sin más, lo condujo por el dédalo de aquellas de calles hasta desembocar en la iluminada y clamorosa East Indian Dock Road. El profesor, por lo visto, conocía bien el barrio. Se dirigió a un sitio donde la iluminación de las casas de comercio se interrumpía en una abrupta masa de silencio y quietud. Allí, a unos 20 pasos de la avenida, había una fonda blanca y destartalada. El profesor explicó. Quedan todavía algunas buenas fondas inglesas, de casualidad, como verdaderos fósiles. Yo me encontré un día una excelente en West End. Y supongo, sonrió Syme, que esta será la correspondiente a este otro extremo de la ciudad. Precisamente, asintió el profesor con reverencia. Entraron, cenaron y allí mismo pasaron la noche con un sueño reparador.
Las judías y el jamón, que tan bien sabían guisar a aquella curiosísima gente, la inexplicable aparición del Borgoña que sus bodegas ocultaban, produjeron en Syme una efusión de cordialidad y bienestar. Su mayor tormento en todas aquellas aventuras había sido el sentirse solo. Entre aquella soledad y su situación actual en compañía de un aliado, había un abismo. Digan en buena hora las matemáticas que 4 es igual a 2 por 2, pero no pretendan que 2 es igual a 2 por 1. 2 es igual a 1 multiplicado por 2000. Por eso, no obstante sus muchas desventajas, las sociedades van a parar siempre en la monogamia. Al fin pudo Syme desahogarse contando su absurda historia, desde el momento en que Gregory lo condujo a la taberna de la Ribera. Y lo hizo prolijamente, en lujoso estilo monologal, como hombre que hablara entre antiguos camaradas. Por su parte, el hombre que desempeñaba el papel de Worms no se mostró menos comunicativo. Su caso era casi tan increíble como el de Syme. El disfraz de usted es excelente, dijo Syme, vaciando un vaso de Macon. Mucho mejor que el del viejo Gogol. Desde el primer momento me pareció Gogol demasiado peludo. La diferencia está en la teoría artística que se adopte, observó el profesor, pensativo. Gogol era idealista. Se aderezó como anarquista abstracto, según el ideal platónico. Pero yo soy realista y, desde luego, soy retratista. Aunque digo mal, yo mismo soy un retrato. No lo entiendo, dijo Syme. Soy, replicó el profesor, un retrato del célebre profesor de Worms que vive, creo, en Nápoles. ¿Quiere usted decir que su disfraz imita la cara de Worms? Inquirió Syme. Pero dígame, ¿no sabe él que está usted abusando de sus narices? Lo sabe perfectamente, contestó alegremente su amigo. Porque soy yo quien lo ha denunciado a él. Explíquese usted, hombre de Dios. Con mucho gusto. Si no le molesta a usted escuchar mi historia, consintió el eminente profesor extranjero. Soy actor de profesión. Me llamo Wilkes. Cuando trabajaba en el teatro, frecuentaba toda clase de pícaros y bohemios. Ya me codeaba con la canalla del hipódromo, ya con la gentuza del arte, y ocasionalmente, un día, en cierta guarida de soñadores desterrados, me presentaron al profesor de Worms, célebre filósofo nihilista alemán. Nada extraordinario advertía en él. Le estudié cuidadosamente. Me dijeron que aquel hombre había demostrado que Dios es el principio destructor del universo. De aquí infería él la necesidad de una energía furiosa e incesante encaminada a aniquilarlo todo. La energía era para él el todo. El pobre hombre estaba lisiado, miope, semiparalítico. Yo tenía un humor ligero. El tipo me desagradó. Me puse a imitarlo por burla. De haber sido dibujante, hubiera sacado su caricatura. Como yo era actor, me puse a representar su caricatura. En mi disfraz procuré exagerar los rasgos repulsivos del personaje. Al entrar en la sala donde acostumbraban reunirse sus admiradores, yo esperaba ser recibido o entre carcajadas o, sin el ánimo general, no estaba para ello, con manifestaciones de indignación e insultos. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa cuando voy viendo que me acogen con un respetuoso silencio, seguido en cuanto abrí los labios por un murmullo de admiración? De puro sutil, me había quebrado. Resultaba yo más verdadero de lo que me figuraba. En suma,
que me tomaron por el legítimo y célebre profesor nihilista. Yo era entonces un muchacho de espíritu equilibrado, y aquello fue para mí un golpe terrible. Antes que hubiera podido recobrarme, dos o tres de mis admiradores se me acercaron llenos de indignación y me dijeron que en el cuarto de al lado era yo víctima de un insulto público. Pregunté qué pasaba. Me dijeron que un impertinente se había atrevido a vestirse como yo e intentaban parodiarme ridículamente. Por desgracia, yo había bebido más champaña de lo que me hubiera convenido y, en un rapto de locura, decidí afrontar la situación. El verdadero profesor, al entrar, fue recibido por la mirada furiosa de la compañía y me adustó ceño glacial. Inútil decir que hubo un choque. En vano, los atribulados pesimistas se preguntaban cuál de los dos profesores parecía realmente más viejo. Yo gané al fin. Un pobre viejo valetudinario como mi rival no podía dar una impresión de caducidad tan completa como un actor joven en la primavera de la vida. Ya comprenderá usted, él era realmente paralítico y, llevando esta ventaja, no podía representar la parálisis tan bien como yo. Entonces intentó derrotarme intelectualmente, pero yo le opuse una táctica muy sencilla. Cada vez que él decía algo que solo él podía entender, yo contestaba algo que ni yo mismo entendía. Él decía, por ejemplo, no creo que usted trate de aplicar el principio de que la evolución solo es negación, puesto que ello implica ciertas lagunas que son esenciales de diferenciación. A lo cual replicaba yo desdeñosamente. Eso lo ha leído usted en Pingwerts. La noción de la involución como función eugenética la expuso hace ya mucho tiempo Glumpe. Huelga decir que los Thales, Pingwerts y Glump no existen. Pero, con gran sorpresa mía, el auditorio parecía recordarlos perfectamente. Y el profesor, viendo que el método oculto y misterioso no le servía de nada ante un enemigo poco escrupuloso, se dedicó a atacarme con ingeniosidades de género más popular. Ya veo, dijo con sorna, que usted ha triunfado como el falso cerdo de Esopo. ¿Y usted? Contesté sonriendo. Pierde como el erizo de Montaigne. Ignoro si habrá tal erizo en Montaigne. Ya va usted perdiendo recursos, dijo él, y lo mismo perderá las barbas. A esto que, además de ser verdadero, era ingenioso. No encontré respuesta inteligente. Solté la risa y dije al azar, sí, como las botas del panteísta. Y di media vuelta afectando un aire de triunfo. El verdadero profesor fue expulsado, aunque sin violencia, salvo que uno de los presentes insistía en pellizcarle las narices a toda conciencia. A estas horas en toda Europa lo reciben como un delicioso impostor, y su ira y sus protestas de sinceridad lo hacen, como usted comprende, más ridículo todavía. Bien, dijo Syme, comprendo que usted se haya puesto esas sucias barbas para la bromita de aquella noche, pero no comprendo que se las haya usted dejado para siempre. Ese es el siguiente capítulo de mi historia, aclaró el disfrazado. Cuando salí de la sala entre respetuosos saludos, me fui cojeando por la oscuridad de la calle y deseoso de alejarme lo bastante para recobrar mi paso habitual. ¡Oh, asombro! Al doblar la esquina siento un golpecito en un hombro. Me vuelvo y me encuentro bañado en la sombra de un guardia gigantesco. Me dijo que por ahí estaba yo haciendo falta. Sí, contesté, adoptando una actitud paralítica y un marcado acento germánico. ¿Les estoy haciendo falta a los oprimidos? ¿Usted viene a detenerme porque soy el gran anarquista, el profesor de Worms? Y el guardia, consultando tranquilamente un papel. No, señor, dijo cortésmente.
Al menos no es esa la causa. Yo, caballero, lo arresto a usted porque no es el conocido anarquista profesor de Worms. Este cargo, si es que era tal cargo, era en todo caso el más leve de los dos. Seguí al guardia, aunque perplejo, no muy asustado. Me hizo atravesar varios cuartos y al fin me condujo a presencia de un policía. Explicóme este que había comenzado una seria campaña contra los centros del anarquismo y que el éxito de mi disfraz resultaba muy útil para la seguridad pública. Y me ofreció un buen salario y la consabida tarjetita azul. Aunque hablamos poco, aquel hombre me dio la impresión de tener un gran sentido común, una robusta naturaleza. Pero poco puedo decirle a usted de su aspecto físico, porque... Ya, interrumpió Syme, soltando el cuchillo y el tenedor. ¿Por qué habló usted con él en un cuarto oscuro? El profesor de Worms asintió con la cabeza y llevó el vaso a sus labios. Gracias, Irma. ¿Listo? Capítulo 9. El hombre de las gafas. Adelante, Lexao. Buena cosa es la Borgoña, exclamó el profesor, descansando el vaso. Pues no parece gustarle a usted mucho. La toma usted como una medicina. Tiene usted que disculparme, dijo el profesor con tristeza. Mi caso es singularísimo. Por dentro estoy lleno de alegría infantil, pero tanto y también he hecho de profesor paralítico que ya no puedo dejarlo. Cuando estoy entre amigos, donde no necesito usar disfraz, no puedo menos de hablar despacio, balanceando la cabeza y arrugando la frente, como si en realidad fuera mi frente. Puedo ser enteramente feliz, pero siempre a la manera del paralítico. Saltan de mi cerebro las exclamaciones más ardientes, pero al salir de mi boca se han transformado. Si usted me oyera decir, ánimo muchacho, se le saldrían las lágrimas. Puede ser, dijo Saim, pero se me figura, con todo, que está usted algo preocupado. El profesor se le quedó mirando. Es usted muy inteligente, dijo al fin. Da gusto trabajar con usted. En efecto, tengo como una nube en la cabeza. Vamos a afrontar un problema tan arduo y se llevó las ambas manos a las sienes enrarecidas. ¿Toca usted el piano? Preguntó después. Sí, dijo Sam con fingida sorpresa. Y dicen que no lo hago del todo mal. Y como el otro seguía callado, añadió. Espero que se disipara esa nube, ¿eh? Tras larga pausa, el profesor dejó salir por el hueco que formaban sus manos estas palabras. Hubiera sido lo mismo que supiese usted escribir a máquina. Hombre, muchas gracias por el elogio. Escúcheme usted, continuó el otro, y acuérdese del hombre con quien tendremos que las mañana. Mañana usted y yo vamos a intentar algo más difícil que sacar de la Torre de Londres los diamantes de la corona. Vamos a extraerle su secreto a un hombre muy burdo, muy fuerte, muy ladino. Creo que después del presidente, ninguno hay más asombroso y formidable que ese tipo de las sonrisillas y las gafas. Quizá no tenga ese entusiasmo al rojo vivo, ese entusiasmo hasta la muerte que caracteriza al secretario y que en él llegaría al martirio por la anarquía. Pero ese mismo entusiasmo, como pasión humana que es, constituye un motivo de redención. En cambio, el doctorcito este goza de una salud, de una cordura brutal, más repulsiva que el desequilibrio del secretario. Ya habrá usted notado su vigor, su vitalidad detestable. Ese hombre rebota como un balón de goma.
Por eso creo que no se dormía el presidente. Y me pregunto si realmente dormirá alguna vez. Al encerrar todos los planes del atentado en la negra y redonda cabezota del doctor Bull. ¿Y se le ha ocurrido a usted ablandar a ese monstruo tocando el piano? Interrogó Simon. No diga usted tonterías, saltó el que ya era su mentor. Hablé de piano porque el piano da agilidad e independencia a los dedos. Sain, si hemos de arriesgarnos en esta empresa y salir de ella sanos y salvos, tenemos que concertar antes cierto código de señales que ese bruto no pueda sorprender. Yo tengo ciertas cifras alfabéticas correspondientes a los 5 dedos de la mano. Vea usted cómo. Y redobló con los dedos sobre la mesa. B-A-D, bad, igual malo, palabra que hemos de usar con frecuencia. Sain apuró otro vaso de vino y se puso a estudiar el método. Tenía una facilidad anormal para los acertijos y los juegos de manos, y no tardó mucho en aprender a formular mensajes elementales con lo que no parecía ser más que un jugueteo ocioso sobre la mesa o la rodilla. Pero el vino y la compañía siempre le dejaban en un estado de ánimo juguetón y travieso, y pronto el profesor tuvo que hacer esfuerzos para dominar la energía que el cerebro ardiente de Sain comunicaba al nuevo lenguaje. Conviene, dijo Sain, afectando mucha seriedad. Conviene que establezcamos algunos signos para palabras enteras, palabras que se nos puedan ofrecer con frecuencia finos matices de significación. Por ejemplo, mi palabra favorita es coetáneo. ¿Cuál es la de usted? Déjese usted de burlas, imploró el profesor. ¿No se da usted cuenta de lo serio que es esto? También hace falta la palabra lash, continuó Sainz con aire sagaz. Sí, necesitamos la palabra lash, que quiere decir jugoso, lozano, fácil de arar, y que como usted sabe, se aplica al pasto. Pero sé, pero se está usted figurando que vamos a hablar de pastos al doctor Bull, gritó el otro furioso. Mire usted, hay muchas maneras de abordar la cuestión, dijo Sainz, reflexionando, y muchas maneras de introducir una palabra sin que parezca forzada. Por ejemplo, doctor Ball, usted, como buen revolucionario, recordará que hubo un tirano que nos aconsejó comer pasto. Y en verdad, muchos de nosotros, al contemplar los lozanos pastos primaverales, pero se da cuenta usted de que esto es tragedia, y no sainete, le interrumpió el otro. Sí, señor, y en una tragedia hay que ser cómico. De otro modo, ¿qué diablos va uno a hacer? Me gustaría que este lenguaje convencional ganara un poco de amplitud. No podíamos extenderlo de los dedos de las manos a los de los pies. Esto implicaría tener que quitarse durante la conversación las botas y los calcetines, lo cual, hecho con disimulo, ¡Sain! Exclamó su amigo con enérgica sencillez. ¡A la cama! Gracias, Alexao. Adelante, mamá. Listo. Pero Sainz, Se sentado en la escucha, cama, perdón, escucha un ruido, mamá. Está como, mm, sí, a ver, no sé si soy solo yo, pero sí hay un ruido como si fuera una tele descompuesta. Sí, sí se Sí, escucha el ruido. no, oh, qué pena, porque no tengo nada encendido. Ah, bueno, si no yo te reemplazo, no hay ay, problema. o sea, Yo continúo entonces. Sí, porque soy así muy entrecortado.
Pero Symes, sentado en la cama, se estuvo ensayando un rato en el nuevo código. Cuando despertó al siguiente día, todavía el oriente estaba sumergido en la sombra. Junto a su cama, como un duende, le esperaba ya su aliado, el de las canosas barbas. Symes se incorporó parpadeando, recobró poco a poco la conciencia de su situación y arrojando al fin los cobertores, saltó de la cama. Y le pareció, por singular caso, que con la ropa de la cama había apartado de sí toda la alegre seguridad, toda la sociabilidad de la noche anterior, y que se quedaba como en mitad del aire, frío y desamparado, expuesto al peligro. Con todo, su fe, su lealtad para con el compañero no habían disminuido un punto, pero era como una confianza entre dos hermanos de patíbulo. Bueno, dijo con fingido buen humor mientras se ponía los pantalones. ¿Sabe que soñé con su alfabeto? ¿Le costó a usted mucho tiempo y trabajo? El profesor, sin contestar, se le quedó mirando con unos ojos absortos color de mar de invierno. Syme repitió. Le pregunto a usted cuánto tiempo le llevó la invención de su alfabeto, porque yo, que creo ser bueno para estas cosas, he tenido que rumiarlo una hora larga. ¿Y aprendió usted a usarlo al instante? El profesor seguía mudo, absorto los ojos, absorta y cuajada la sonrisa en el rostro. ¿Qué cuánto tiempo le costó a usted? El profesor, inmóvil. ¡Demonio de hombre! ¿Quiere usted contestarme? Gritó Syme con una furia que mal encubría un vago terror. El profesor podría o no contestarle. Ello es que no le contestó. Syme se quedó contemplando, extrañado, aquella cara pálida y apergaminada, aquellos ojos azules y opacos. Lo primero que se le ocurrió fue que el profesor se había vuelto loco, pero después pensó algo todavía peor. Después de todo, ¿qué sabía él de aquella extraña criatura cuya amistad había aceptado sin reflexionarlo siquiera? ¿Qué sabía de cierto sobre aquel hombre, fuera de que había asistido al almuerzo de los anarquistas y le había contado unas historias absurdas? Era tan improbable encontrarse con otro nuevo gogol, con otro amigo en la pandilla anarquista. ¿Acaso el silencio de aquel hombre era una silenciosa declaración de guerra? La expectación adamantina de aquellos ojos no era como la siniestra sonrisa de un triple traidor al dar el cambiazo definitivo que aguzó sus oídos, extático, en medio de aquel silencio terrible. Hasta se figuró que se deslizaban por el corredor los cautelosos dinamiteros congregados para prenderle. Después bajó la vista y de pronto se echó a reír. Aunque el profesor estaba hecho una estatua, sus 5 dedos danzaban activamente sobre el tablero de la mesa. Syme, reparando en los movimientos, descifró este mensaje. Acostumbrarse a hablar solo así. Y formuló con impaciente desahogo la respuesta. Bien, almorcemos. Tomaron sombreros y bastones sin decir palabra, pero Syme no pudo menos de crispar la mano al empuñar su bastón verduguillo. Se detuvieron unos minutos a tomar un poco de café y sándwiches en un puestillo y después pasaron el río desolado como el Aqueronte bajo el fulgor todavía indeciso del alba. Llegaron al edificio que habían visto la noche anterior desde la otra orilla y fueron subiendo los escalones de piedra sin decir palabra y deteniéndose a cambiar una que otra señal sobre el pasamano de la baranda. A cada nuevo tramo, conforme ascendían, pasaban otra ventana y cada ventana dejaba ver la luz blanca y trágica de la aurora que amanecía laboriosamente sobre Londres. Desde cada ventana, los innumerables techos de pizarra parecían como las ondas grises de mar después de la lluvia. Syme se daba cuenta de que la aventura iba tomando un carácter sobrio y frío, más terrible aún que el romanticismo de la aventura pasada. La noche anterior, aquellos edificios le parecían torres del país de los sueños. Ahora, al subir por aquella inacabable y fatigosa escalera, lo que más le impresionaba era la serie infinita de escalones. Aquello no era el horror cálido del sueño, de la exageración, de la ilusión. Aquello era el infinito vacío de la aritmética, tan inconcebible como necesario. Aquello recordaba las conclusiones vertiginosas de la astronomía sobre la distancia de las estrellas fijas. Le parecía estar subiendo por la casa de la razón, cosa más horrible aún que el absurdo. Cuando llegaron al rellano del último piso, la última ventana les permitió ver una aurora acre, blanca, con orlas ásperas de un rojo que más parecía rojo de arcilla que rojo de nube.
y al entrar en la desnuda bohardilla del doctor Bull, la encontraron llena de luz. En el espíritu de Syme se revolvía un confuso recuerdo de algo parecido a aquellos pisos desnudos y aquel austero amanecer. Al ver al doctor Bull sentado a su mesa y escribiendo, el recuerdo se formuló: la Revolución Francesa. Contra aquel rojo áspero y aquella albura de amanecer, muy bien pudiera destacarse la silueta negra de la guillotina. El doctor Bull estaba en mangas de camisa y llevaba pantalón negro. Su cabeza negra y rapada evocaba la peluca ausente. Aquel hombre podía ser Marat o un Robespierre algo más doméstico. Sin embargo, bien mirado, aquello no tenía aire revolucionario. Los jacobinos eran idealistas y este hombre tenía un materialismo asesino. Además, su posición le comunicaba una apariencia muy singular. La enérgica luz de la mañana, entrando lateralmente y proyectando sombras intensas, le hacía más pálido y anguloso que en la escena del almuerzo en la terraza. Las gafas negras, como incrustadas en los ojos, parecían las cuencas huecas del cráneo. El hombre podía ser la muerte, puesta a escribir junto a una mesa. Al verlos entrar, sonrió alegremente y se puso en pie con aquella agilidad de que el profesor había hablado. Acercó un par de sillas y, dirigiéndose a la percha escondida tras la puerta, procedió a ponerse un chaleco y una americana de burdo paño oscuro. Se abotonó cuidadosamente y se volvió a sentar a la mesa. Su buen humor y tranquilidad dejó a sus contrincantes confusos. No sin dificultad, el profesor se atrevió a romper el silencio. Camarada, siento molestarle tan de manera, empezó resumiendo cuidadosamente las maneras trabajosas del anciano de Worms. Supongo que ya tendrá usted arreglado el negocio ese de París. Y luego, con infinita lentitud, tenemos informes según los cuales la menor tardanza sería funesta. El doctor Bull sonrió otra vez, pero continuó mirándolos sin decir palabra. El profesor, haciendo una pausa después de cada palabra, continuó. Le ruego a usted que no se extrañe de esta intromisión tan intempestiva. Me permito aconsejarle a usted, o bien que altere sus planes, o si es demasiado tarde que mande en auxilio de su gente todos los elementos que pueda. El camarada Syme y yo hemos tenido una experiencia que sería muy larga contarle a usted, sobre todo si hemos de obrar de acuerdo con lo que ella aconseja. Sin embargo, voy a contársela en todos sus detalles, aun a riesgo de perder mucho tiempo, si es que usted lo juzga indispensable para el entendimiento de la cuestión que nos proponemos discutir. Trataba de alargar sus frases, procurando que tardara de un modo intolerable, a fin de desesperar al práctico doctor Sete y obligarlo a estallar de alguna manera para ver si soltaba prenda. Pero el doctor Sete continuaba sonriendo y el monólogo era, para el otro, una verdadera cuesta arriba. Sain comenzó a sentirse enfermo. La sonrisa y el mutismo del doctor no se parecían al silencio cataléptico que media hora antes se había apoderado del falso profesor. En las ridiculeces y patrañas de éste había siempre un elemento grotesco y pueril. Sain recordaba los miedos que con él había pasado el día anterior, como se recuerda haber tenido miedo al coco en la infancia. Pero ahora estaba a pleno día ante un hombre sano y robusto que nada tenía de extraordinario fuera de aquellas odiosas gafas y que, en vez de mirarlos con furia o con sorna, los consideraba con una sonrisa inalterable sin decir palabra. Realidad tan sobria era, a fuerza de serlo, insoportable. A la luz creciente de la mañana, los matices de la tez del doctor, de la tela de su traje, parecían también crecer de un modo increíble, adquiriendo esa desmedida importancia que tienen en las novelas realistas. Pero su sonrisa seguía tenue, la inclinación de su cabeza cortés. Solo era inquietante su silencio. Como acabo, pues, de decirle, continuó el profesor con esfuerzo semejante al del que tiene que abrirse camino por entre la arena pesada, el incidente que nos ha ocurrido, determinándonos a inquirir la suerte del marqués, es de tal naturaleza que sin duda preferiría usted conocerlo. Pero como más bien que a mí le aconteció al camarada Syme, sus palabras se arrastraban como las palabras de una antífona. Pero Syme, que estaba en acecho, vio que los largos dedos de su amigo redoblaban nerviosamente sobre el borde de aquella mesa desvencijada
y leyó en ellos este mensaje: «Ayúdeme, que se me acaba». Y Sam saltó a la brecha con aquel arrojo de improvisación que se apoderaba de él en los momentos de alarma. «En efecto», declaró apresurado, «la cosa me sucedió a mí más bien. Tuve la suerte de entrar en conversación con un detective que, gracias al sombrero, me tomó sin duda por persona respetable. Deseoso de conservar mi reputación, me lo llevé conmigo al Savoy, donde logré ponerlo en completo estado de embriaguez. Se manifestó muy efusivo y me contó con abundantes palabras que esperaban detener en Francia al marqués dentro de 2 o 3 días. De modo que, como no le sigamos la pista a usted o yo». Pero el doctor seguía sonriendo amistosamente y sus ojos tan impenetrables y ocultos. El profesor le indicó por señas a Sain que él mismo se encargaría de seguir contando la historia, y en efecto continuó así con la calma de antes. «Sain me contó esto hace un instante, y juntos decidimos venir a ver a usted a fin de que aprovechara nuestras informaciones. A mí me parece incuestionable que, a todo esto, Sam había estado observando al doctor con una atención semejante a la que éste ponía en observar al profesor, aunque sin su peculiar sonrisa. Bajo la energía de aquella afabilidad inmóvil, los nervios de los dos compañeros de armas estaban a punto de estallar. De pronto, Sam se inclina ligeramente y manipula sobre la mesa este mensaje: «Tengo una idea». Y casi sin interrumpir su monólogo, su aliado contestó por los mismos signos: «Pues a ello». «Es una idea extraordinaria», telegrafió Sain. Y el otro: «Será un disparate extraordinario». Y Sain: «No, que soy poeta». Y le retrucó su amigo: «Hombre muerto sí que es usted». Sain se había sonrojado hasta la raíz de sus rubicundos cabellos y los ojos le brillaban febrilmente. En efecto, había tenido una intuición que pronto se había convertido en viva corteza. Volviendo a la manipulación, le indicó a su amigo: «Verá usted qué idea más poética. No se la espera usted. Tiene el encanto sorprendente de la primavera». Y descifró en los dedos de su amigo la siguiente respuesta: «Váyase al diablo». Y el profesor continuó endilgándole al doctor su monólogo de meras palabras vacías. «Más bien puedo decirle», manipuló Sain, «que se parece a ese súbito olor marino que exhalan a veces los bosques lozanos y empapados». No se dignó el otro contestarle. «O más bien», continuaron los dedos de Sain, «es conmovedora mi idea como los cabellos rojizos de una hermosa mujer». El profesor continuaba su monólogo cuando Sain se decidió a intervenir. Inclinándose sobre la mesa, dijo con una voz que reclamaba la atención: «Doctor Bull». La risueña y suave cara del doctor permaneció impasible, pero se hubiera jurado que, bajo sus gafas negras, sus ojos dardeaban hacia Sain. «Doctor Bull», repitió Sain con un tono singularmente preciso aunque cortés, «¿quiere usted hacerme un favor insignificante? ¿Quiere usted tener la amabilidad de quitarse las gafas?». El profesor se revolvió en la silla y echó sobre Sain una mirada llena de extrañeza y furor. Sain, como el que ha arrojado sobre la mesa toda su fortuna, esperaba encendido el rostro y el busto inclinado. El doctor no se movió. Hubo un silencio de unos segundos, durante el cual pudo haberse oído la caída de una aguja, silencio cortado a lo lejos por el silbido lejano de un steamer sobre el Támesis. El doctor Bull se levantó lentamente, siempre risueño, y se quitó las gafas. Sam se irguió de un salto y retrocedió un poco, como el profesor de química ante la explosión inesperada. Sus ojos eran dos estrellas, y por un instante no pudo hacer más que señalar con el dedo sin decir palabra. También el profesor había saltado sobre sus pies, olvidándose de su fingida parálisis. Apoyado ahora sobre el respaldo de la silla, contemplaba con dudosos ojos al doctor, cual si éste se le hubiera metamorfoseado en un sapo. Y en verdad, la metamorfosis había sido notable. Los dos detectives se encontraron ante un joven de aspecto infantil, de ojos avellanados, expresión franca y dulce, de fisonomía despejada, vestido vulgarmente como un empleadillo, con aire decidido de excelente persona y naturaleza más bien común. La imborrable sonrisa parecía ahora la primera sonrisa de un bebé. «Cuando yo decía que era poeta», gritó Sain transportado, «cuando yo decía que mi intuición era tan infalible como el Papa, si todo eso lo hacían las gafas, solo las gafas. Con esos endiablados ojos negros y su complexión, su salud, su buena cara, ya por lo menos parecía un diablo vivo, extraviado entre diablos muertos».
En efecto, asintió el profesor vacilante, la diferencia es notable. Pero para volver al proyecto del doctor Bull, al diablo con el proyecto, rugió Syme fuera de sí. Mírelo. Fíjese usted en su cara, vea usted ese cuello, vea usted esas honradísimas botas. ¿Cómo va usted a creer que eso es un anarquista? Syme, gritó el otro agonizante de miedo. Por Dios, dijo Syme, yo corro con el riesgo. Doctor Bull, yo soy un agente de policía. He aquí mi tarjeta. Y arrojó la cartulina azul sobre la mesa. El profesor, aunque seguro de que todo estaba perdido, fue leal. Sacó su tarjeta y la puso al lado de la otra. ¿Qué hizo entonces el tercer personaje? Soltar una enorme risotada. Y por primera vez durante aquella matinal entrevista dejó oír su voz. Chichos, estoy verdaderamente encantado de esta visita matinal, dijo con un desembarazo de escolar, porque así podremos embarcar juntos para Francia. Sí, yo también estoy en el servicio. Y diciendo esto, como por cumplir con la forma, les mostró su tarjeta. Como un sombrero hongo, se caló de nuevo las gafas diabólicas y se adelantó con tal rapidez hacia la puerta que los otros le siguieron instintivamente. Sain parecía algo azorado. Al cruzar la puerta dio con el bastón en las piedras del corredor haciéndolo sonar. Dios poderoso, exclamó. De modo que había más condenados detectives que condenados dinamiteros en aquel condenado consejo. Hubiéramos podido librar batalla, dijo Bull. Éramos 4 contra 3. El profesor bajaba delante de ellos. Su voz llegó a ellos desde abajo. No, dijo la voz. No éramos 4 contra 3. No teníamos esa suerte. Éramos 4 contra 1. Siguieron bajando en silencio. El joven Bull, con la sencilla cortesía que le caracterizaba, insistía en ceder el paso a los otros. Pero en la calle su robusto paso lo arrastró inconscientemente e iba delante de los demás, rumbo a una oficina del ferrocarril, hablándoles por encima del hombro. Da gusto encontrarse con amigos de la profesión. Estaba yo medio muerto de miedo al sentirme solo. Estuve a punto de darle un abrazo a Gogol, lo cual no hubiera sido muy prudente. Supongo que no se reirán ustedes de mis temores. ¿Cómo que el miedo que yo tenía parecían atizarlo todos los diablos del infierno? Dijo Syme. Pero el peor de todos era usted con sus infernales anteojos. El joven, riendo de muy buena gana, le contestó. ¿Verdad que era un acierto? Una cosa tan sencilla. La idea no fue mía. Yo no hubiera sido capaz. Vean ustedes, yo quería entrar en el servicio, especialmente como antidinamitero, pero para eso hacía falta disfrazarse de dinamitero, y todos juraban que yo no lograría nunca. Aseguraban que hasta mi paso era respetable y que visto de espaldas me parecía la Constitución inglesa. Tenía yo un aspecto muy saludable y optimista, muy confiado y benévolo. Me ponían en Scotland Yard 1000 apodos. Me decían que si hubiera yo sido criminal, habría hecho mi fortuna con solo mi aspecto de persona honrada, pero que dada mi desgracia de ser hombre honrado, no había la menor esperanza de que pudiera yo servirles de algo disfrazado de criminal. Al fin me llevaron un día con un jefe que ha de ser persona importante, digo yo, hombre de cabeza superior. Le contaron mi caso desesperado. Uno propuso ocultar la jovialidad de mi sonrisa con unas barbas, otro aseguró que pintado de negro parecería un negro anarquista, pero el señor aquel salió de repente con una ocurrencia extraordinaria. Unas gafas ahumadas lo harán bueno, dijo. Ya veis que ahora parece un chico de oficina, de carácter angelical. Ponedle un par de anteojos negros y será el terror de los niños. Y así fue por San Jorge. Una vez ocultos los ojos, todo lo demás, sonrisa, lomos fornidos, cabellos cortos, todo contribuyó a darme un aspecto infernal. Tan sencillo como un milagro, pero eso no fue lo más milagroso. Hay algo más asombroso todavía. Cuando lo pienso me da vueltas la cabeza. ¿Y qué es? Preguntó. Voy a decírselo a usted, contestó el de las gafas. Este personaje de la policía que a tal punto comprendió los rasgos de mi persona y adivinó cómo sentarían las gafas con mis cabellos rapados y hasta con mis calcetines, ese hombre, Dios poderoso, ese hombre ni siquiera me vio. Los ojos de Sain relampaguearon. ¿Y cómo puede ser? ¿No dice usted que habló con él? Así fue, en efecto, dijo Bull con vivacidad. Pero hablamos en un cuarto más oscuro que un sótano. No se le figuraba a usted, ¿verdad? Verdaderamente es inconcebible, dijo Sain con gravedad. Sí, la idea no deja de ser nueva, observó el profesor. El nuevo aliado era un huracán en materia de cosas prácticas. En la oficina de informaciones preguntó con brevedad de hombre de negocios las horas de salida de trenes para Dover.
Obtenidos los informes, hizo entrar a todos en un coche y antes de que hubiera podido percatarse, ya los había instalado en el asiento del ferrocarril. Y antes de poder charlar a sus anchas, ya estaba a bordo del bote para Calais. Ya tenía yo decidido almorzar en Francia. Me alegro de almorzar ahora en buena compañía. Comprenderán ustedes que no puedo menos de mandar por ahí al marqués con su bomba, porque el presidente no aparta los ojos de mí, aunque Dios sabe cómo. Algún día les contaré algo de esto. Es de lo más extravagante. Cada vez que me duermo un poco, me encuentro de manos a boca con el presidente, que ya me sonríe desde el mirador de un club, ya me saluda con el sombrero desde el imperial de un ómnibus. Les diré, ustedes pensarán lo que gusten, pero ese hombre está vendido al diablo. Puede estar presente en 6 partes diferentes a un tiempo. ¿De modo, preguntó el profesor, que ya envió usted por delante al marqués? Si no ha ido mal, hace mucho tiempo, ¿podremos todavía darle alcance? Sí, contestó el guía, todo está calculado. Cuando lleguemos todavía estaré en Calais. Pero una vez que le demos casa en Calais, dijo el profesor, ¿qué hacemos? A esta pregunta el doctor Bull perdió aplomo por primera vez. Reflexionó un poco y dijo, en principio supongo que debemos llamar a la policía. No opino yo así, opuso Syme. En un principio prefiero echarme al agua. Yo le he dado mi palabra de honor de no decir nada a la policía a un pobre sujeto que es un tipo de pesimista moderno. Y aunque no entiendo mucho de casuística, no me decido a quebrantar la palabra dada a un pesimista moderno. Sería como quebrantar la palabra empeñada a un niño. Yo estoy embarcado en el mismo barco, dijo el profesor. Ya he pensado en acudir a la policía, pero cierto estúpido compromiso me lo impide. Cuando era actor en todo acostumbraba a meterme. El único crimen que no he cometido es la traición, el perjurio. Si en este hubiera yo incurrido, habría perdido la última noción del bien y del mal. También yo he pasado por eso, dijo el doctor Bull, y he tomado mi decisión. Le he dado mi palabra al secretario, ya sabe usted, el de la risa torcida. Amigos míos, ese hombre es el más desdichado de los hombres. Será de su digestión o su conciencia o sus nervios o su filosofía o lo que fuere, pero ese hombre está condenado. La vida es para él un infierno. A un hombre como este yo no puedo traicionarlo ni dedicarme a perseguirlo. Sería como azotar a una liebre. Puede que sea una locura mía, pero con toda sinceridad yo sí lo pienso. Bueno, creo que vamos a llegar hasta ahí. ¿Me doy cuenta? ¿Qué horas son? Sí, estamos pasados bien. Bueno, eh, aunque ya no nos queda mucho, no sé si terminamos, ¿les parece? Aunque no nos va a quedar mucho tiempo para conversar. Sí, Lo terminamos mejor. Ya. sí. Sí. Bueno, dijo Sain, parece que todos tenemos la misma moralidad o la misma inmoralidad. Veamos, pues, de sacar las consecuencias prácticas de nuestra situación. Sí, afirmó el profesor, tiene usted mucha razón. Y hay que apresurarse, porque ya veo desde aquí asomar las narizotas al cabo de Grisness. La principal consecuencia, continuó Sain, es que estamos solos en este planeta. Gogol se ha ido. Dios sabe dónde. Tal vez el presidente lo haya aplastado como una mosca. En el consejo quedamos 3 contra 3, como los romanos que defendían el puente. Pero estamos peor que los contrarios, porque en primer lugar ellos pueden apelar a su organización y nosotros no. Y en segundo lugar, porque uno de esos 3 contrarios, dijo el profesor, no es un hombre. Saima sintió y calló por breves instantes. Después dijo, he aquí lo que se me ocurre. Hagamos lo posible para retener el marqués en Calais hasta mañana a mediodía. Ya he examinado para mí más de 20 planes distintos. No podemos denunciarlo como dinamitero, esto queda de entendido. Tampoco hacerlo prender por cualquier cargo insignificante, porque tendríamos que aparecer en el pleito. Él nos conoce y se olería algo. Tampoco podemos inmovilizarlo bajo pretexto de trabajos anarquistas. Por muchas tragaderas que tenga, no se tragaría lo de quedarse en Calais mientras que el zar pase sano y salvo en París. Podríamos intentar secuestrarlo y encerrarlo nosotros mismos. Pero es aquí muy conocido. Cuenta con una verdadera guardia de coros entre sus amigos. Es hombre fuerte y valeroso y el éxito no sería seguro. No veo más que aprovechar las mismas circunstancias que favorecen al marqués. Quiero aprovecharme del hecho de que tiene muchos amigos y frecuenta la mejor sociedad. ¿Qué diablos está usted diciendo?, exclamó el profesor. La familia de los Symes, continuó Syme, aparece mencionada por primera vez en el siglo XIV. Según cierta tradición, uno de ellos fue un Bannockburn en el séquito de Bruce. A partir de 1350, nuestro árbol genealógico está ya bien establecido. Se ha vuelto loco, dijo el doctor Sete sorprendido. Nuestras armas, continuó Sain imperturbable, son Cheurrón de gules en campo de plata con 3 cruces flordeliceadas. La divisa es variable.
El profesor cogió brutalmente a Sain por la solapa. Ya estamos para desembarcar, le dijo. ¿Está usted mareado o haciendo chistes inoportunos? Sain contestó sin desconcertarse. Mis observaciones tienen un sentido práctico, casi doloroso. La casa de San Eustaquio también es muy antigua. El marqués no puede negar que yo sea un gentleman. Y para poner fuera de discusión este asunto, me propongo a la primera oportunidad arrancarle el sombrero a la cabeza. Pero hemos llegado al puerto. Desembarcaron deslumbrados por el resplandor del sol. Sam hacía ahora de guía como Bull lo había hecho en Londres. Llevó a sus amigos a lo largo de una avenida que recorre la playa hasta unos cafés que, escondidos entre la verdura, dominan la marina. Sam caminaba adelante con aire fanfarrón y blandiendo el bastón como si fuera una espada. Se proponía llegar hasta el último café, pero se detuvo súbitamente. Impuso silencio con un gesto. Su dedo enguantado señaló a una mesa donde, bajo la espesura del follaje, estaba sentado el marqués de San Eustaquio. Sus dientes blancos brillaban entre la barba espesa y negra. Su cara morena y audaz, matizada por un ligero sombrero de paja, resaltaba sobre la mar violeta. Bien. Bueno, muy bien. Guau, otra vez la imagen del cruce de un río, ¿no? Y otra vez Sainz se vuelve a poner como un caballero dispuesto a pelear. Interesante, ¿no? No lo perdamos de vista, es toda una repetición que se va dando en la narrativa. Bien, vamos a hacer rapidísimo entonces dos grupitos. Nos vamos ahí con el Alexis, te voy a pedir que nos ayudes con uno, Alexao. Ok. Yo me voy con el otro. Así que bueno, a ver, déjame ver si estamos del mismo. Sí, estamos iguales. A ver, te voy a mandar a los dos. Listos, nos vemos entonces. Ahí nos encontramos. Unos 10 minutitos nos damos, gente, para conversar. Vamos a salas un ratín. Muy bien, ¿quiénes estamos acá? Laura, Leo, Damián, mamá, Irma, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido estos capítulos? ¿Qué cosas les va sorprendiendo? ¿Qué llama la atención? ¿Qué imágenes, qué ideas con qué se van quedando? ¿Qué les confronta la narrativa? Nos escuchamos un ratito, conversamos en torno a eso. No sé qué quisieran comentar. Yo simplemente me gusta mucho la sonrisa que está como acompañando la narración, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran con otros policías, como que se desata después del clima de tensión psicológico, ¿no? Que están como todo ahí prisioneros a ver qué pasa, como que se liberan. Y este discurso que dice Sainz, ¿no? Que su mayor tormento había sido sentirse solo en esa encrucijada, me parece lindísimo. Es decir, el sentido comunitario comienza a abrirse como desahogo, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Incluso dice, yo no le conozco de nada a este viejo profesor o este que aparenta ser viejo, pero sin embargo nada, se ha creado un vínculo, ¿no? Eso me llama mucho la atención. No sé, ¿ustedes qué cosa les ha ido como pareciendo de la historia? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a mí me impresiona porque es como un arte del disfraz, ¿no? El poder aparentar ser otros personajes. Por ejemplo, en el caso del profesor, que se hace aparenta ser un viejito, alguien desvalido, alguien que incluso toma solo leche. Entonces es como un arte, ¿no? El aparentar ser otras personas. Incluso me llamó tanto la atención esto de que cuando entran a un lugar los dos, le mandan sacando al verdadero y se quedan con el disfrazado. O sea, lo hacía tan bien que le creyeron que él era el auténtico profesor. Entonces me llama tanto esto la atención y digo, muchas veces pasa eso, ¿no? A veces las apariencias engañan, las cosas no son como uno las puede pensar, a veces es todo distinto, ¿no? Y las personas también. Y aquí se ve claramente. Por otro lado, también este doctor Bulls, Bull. doctor Ujú. Bulls, ajá, él también. O sea, incluso a Sain le parecía un personaje miedoso, misterioso con las gafas y con esa sonrisa que tenía y como inmutable. O sea, dice que no, ni conversaba con el silencio, es otra cosa, ¿no? El silencio que le atormentaban y claro, ellos tratando de sacarle palabras y todo, no podían.
hasta que le dicen quítese las gafas. O sea, Simon le pide que se quite las gafas y se quita y resulta que asoma otro personaje totalmente distinto. Entonces veo esto, ¿no? Lo que pasa en estos capítulos, todo es un misterio, o sea, sí se siente que la novela es como policíaca, porque vemos estas cosas, ¿no? Misteriosas. Y ahora yo también comienzo a dudar, digo, ¿serán todos policías o todos estarán mintiendo también, diciendo, sí, soy policía, para descubrir cuál es el verdadero policía? Ahora resulta que todos son policías y no anarquistas. Claro, Eso. gracias, mamá. Sí, es interesante lo del el viejo profesor de Worms, ¿no? Porque en efecto, a mí me llama mucho la atención los grados que va pasando, ¿no? Primero la semejanza física, que es muy importante, pero después el otro quiere desenmascararle con la parte de las teorías intelectuales, ¿no? Y me encanta que dice que la manera en cómo se da el diálogo es con puras mentiras, es decir, hablando un poco complicado, ya confunde a todos, inclusive decía nombres que no existían y los otros decían, ah, sí, sí, como decía el otro, ¿no? Es decir, hay un sutil arte de engañar también a partir no solamente de lo físico, de lo que se muestra, sino también de lo que se piensa, ¿no? El artificio de las palabras. Se me venía a la mente los sofistas, ¿no? Que eran como grandes, no sé, acuñadores de discursos, de palabras, engañadores, inclusive, ¿no? Es decir, esta confusión se va dando en varios niveles. Interesante. Ajá. Hay una frase que me llamó bastante la atención y me parece tan arriesgado, ¿no? Esto que dice, estoy seguro de que es imposible y me arriesgo a intentarlo. Me parece tan, con tanto poder, ¿no? Sabe que no puede hacerlo. Esto de desenmascararlo, de ver quién es el marqués de San Eustaquio. Entonces dice, estoy seguro que es imposible, pero me arriesgo a intentarlo. Me parece súper atrevido, súper así, digo, cuando lo escuché digo, así debemos ser. Eso más. Es verdad. No sé si alguien más quisiera comentar algo, agregar algo. Sí, o sea, no sé, lo interpreto desde un punto de vista, en cuanto a nuestro amigo Saim, como lo veo como un bucle en el que se encuentra. Y el bucle a lo que me refiero es como una desesperanza y una especie de coraje, se puede decir, que él tiene, porque al principio vemos que encuentra a una persona, cae en esa desesperación de la persecución y resulta que esta persona era también un policía. Nuevamente vemos que aquí hay este tema de un nuevo personaje, cae en desesperación y resulta que nuevamente es un policía y en cada una de estas dos situaciones, obviamente al final como que esa desesperación se empieza a transformar en valor, se puede decir, en un valor que agarra a nuestro amigo Sain. Entonces, creo que es justamente como lo dice, no es una especie de mundo de un mundo desde un punto de vista anarquista porque no hay un orden, no hay una línea en lo que él va haciendo, siempre hay un poco de desesperanza, un poco de miedo y luego un poco de valor después de que, digamos, él conoce las situaciones, que él mira que no está en un ambiente lleno de enemigos. Entonces es un poco, es la percepción que estoy teniendo de la obra. Y no sé si es como, a mí también me hace pensar en esto de que es precisamente lo que revela el misterio, lo que revela el misterio que también da un poco de valor, ¿no? Porque en el fondo, claro, no terminas de saber qué va a pasar ni quiénes son, y quizá ese lado de duda o de intriga o de, no sé, como de lugar oscuro, también te da como la posibilidad de ser valiente, creo yo, ¿no? Es decir, como tú dices, es interesante esta imagen, ¿no? De los bucles que va como todo el tiempo armándose, pero como dices, parecería que también hay un movimiento de esperanza, de valor, de valentía que se va dando en medio de la paradoja. Y tiene que ver mucho con lo que pensaba Chester, ¿no? Él decía que en las paradojas se va gestando justamente el misterio que nos revela una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, eso hay que irlo descubriendo con la obra, ¿no? Pero es interesante, gracias, sí, sí. Eso es un personaje interesante. Gracias. No sé si Laura, Damián o Irma quisieran comentar algo. Laura, creo que querías comentar. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo me estoy poniendo al día con la lectura, ¿verdad? Entonces, a mí vieron que me gusta mucho,
vamos a ver cómo se interrelaciona, por ejemplo, la creación de la imagen, un poco en la línea de lo que decía Elisa, ¿verdad? O sea, cómo tenemos que crear una imagen para poder crear alrededor de eso toda una ilusión que deje de ser ilusión y se convierta en realidad, ¿verdad? Y el tema de la utilización del vocabulario, eh, vamos a ver, detrás de lo que está la significación de las palabras. Y qué mejor es utilizar palabras, por ejemplo, que parezcan tener mucho contenido, aunque en realidad no lo tengan. Y eso me parece interesante porque es la mejor manera de verdad, por ejemplo, de destruir. Y esta otra referencia que hace que a destruir a lo que se teme es muy interesante porque pareciera ser que la forma de destruir a lo que se teme sin correr el riesgo de ser destruido es aparentar ser parte de lo que se quiere destruir. Y entonces eso mismo que se trata de destruir se destruye a sí mismo. Ese juego, digamos, de este capítulo a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque es como una forma incluso de llamar la atención de cuando uno dice, bueno, quisiéramos quizá parecer, no quisiéramos parecer quizá incultos o no quisiéramos parecer revolucionarios entre paréntesis, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es justamente aceptando todas estas construcciones que terminan vendiéndonos una ilusión que destruye. Y eso es lo que destruye a la sociedad incluso en nuestros días. ¿Qué pasa con los políticos, verdad? Por ahí decía Hitler en My Camp que la mejor forma de destruir es justamente diciéndole al pueblo lo que quiere oír, aunque por detrás se haga otra cosa, ¿verdad? Y es muy interesante entonces ese señuelo y me gustó mucho cómo lo presenta, me parece, en este capítulo, la narración, así que está muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y en realidad pasa eso, ¿no? Es decir, estos discursos que a través de la complejidad o la aparente complejidad, uno rasca un poco, decía Chesterton, en el sentido común y se desvanece, ¿no? Es decir, comienza a perder toda significación. Como tú dices, las palabras van ocultando realidades y pueden justamente, a través de su ocultamiento, hacer daño, ¿no? Pero basta con un poco de ir indagando, de preguntar, para que se vayan como diluyendo los mensajes. Me has hecho acordar yo. Tengo una amiga acá en la universidad que es booktuber, le gusta subir publicación de libros. Y un día vi en su página que subió una publicación de Germán Hesse, del Demián, y recomendaba el libro, daba un análisis, en fin, algo así. Y a mí Germán Hesse la verdad es que me fascina, así que fui, al siguiente día me topé con él en la universidad, le digo, oye, le digo, ¿leíste el Demián? Le digo, hablemos un poco, le digo, es una obra lindísima. Me dice, ¿sabes qué, Dani? La verdad es que no leí. Me dijo, pero para dar la recomendación, leí una reseña, todavía lo de leer. Entonces, me acordé de ahora que estamos leyendo, ¿no? Digo, claro, uno a veces para parecer algo se pone una máscara, pero basta rascar un poco y se desvanece, ¿no? Se diluye, pero puede hacer daño. Yo me preguntaba, caramba, de todos los que sigo, ¿cuántos serán así, no? Que recomiendan libros, cosas y no leen nada. En fin, pero gracias, Laura. Sí, me ha hecho pensar un poco en eso. Gracias. No sé si Irma o también quisieran agregar algo. Y bueno, ahí Dani, bueno, coincido igual con todos que lo interesante de este capítulo es esa parte de cómo se convencen los personajes, y justo es lo que dicen, no son, es un actor cuando hablaba del profesor Worms y cómo se transformó en ese, ¿no? Y fue tal su convicción que esa mentira se volvió su realidad, porque se decía, ni siquiera ya no puede ser el Ujú. mismo, sino que termina actuando como ese paralítico, ¿no? Esa mentira se volvió su verdad. Entonces, esa parte me pareció bastante interesante y es justo esa parte también de la novela, eso, ¿no? Que todos se ponen esas máscaras como hemos venido conversando y que se convencen de algo que no son, pero se vuelve al final esa mentira la verdad, ¿no? También parece interesante que coincido con tu mami que me da también esa sensación de que al final todos van a terminar siendo policías que figuran ser anarquistas. Tengo también esa sensación de cómo se está desarrollando la novela. Eso. Sería terrible, ¿no? Que todos sean policías, porque en el Ujú. fondo, ¿qué es Sí, esto, no? esa Es decir, sensación. claro, sí, sería algo trágico. Y quizá también muy inteligente si es que el único anarquista ahí fuera Domingo, ¿no? Poniéndonos a pensar así. Se está haciendo que entre ellos se peleen un poco, ¿no? En fin.
Vamos a ver qué pasa. Eh, Qué interesante esto de la máscara donde ya te autoconvences, ¿no? Es como que estás autoconvencido de que ya no eres así, asumes algo tanto, sabes en el fondo que no eres eso, pero este autoconvencimiento es letal. Y acuérdense que decía en una parte del texto que Gogol era un idealista, dice él, al estilo platónico, no pensaba en las ideas, por eso esta forma exagerada en su vestimenta, ¿no? Pero el profesor de Morse es realista. Y la realidad, y ahí está un poco, yo leía en uno de los críticos de la novela, decía que eso que él dice, yo soy realista, de bueno, lo que está significando es el mundo en el que está viviendo Chesterton, ese mundo decadente, nihilista, aparentemente viejo, pero que en el fondo, en su historia, tiene una completa vitalidad, ¿sí? Porque el profesor de Wolves parece viejo, parece decadente, parece que está en la muerte, como el mundo lo tenía visto Chesterton, pero Chesterton sabía que eso era mentira, que el fondo del mundo tiene una completa vitalidad y es la esperanza del mundo también. Bueno, es un poco como dato del profesor Worms, por eso lo del realista me parece tan interesante. Lo del idealista es como que una filosofía atrás, ¿no? Antigua. Laura, sí, sí. Y también es interesante también en esa misma línea, me parece, yo veo como una crítica que se ve como desde el inicio también, de cuando uno quiere, vamos a ver, de cómo hay algunas posiciones, por ejemplo, aquí se habla otra vez la significación de las palabras, por ejemplo, se habla de anarquista, pero ¿qué significa ser anarquista? Entonces, hay algunas personas que quizá por moda, ¿verdad? O algunos grupos que quizá por moda abrazan una posición u otra que detrás tiene ideales, que detrás tiene la búsqueda de algo, pero resulta que eso no se entiende, simplemente por moda se es, por ejemplo, no sé, una cosa u otra, ¿verdad? Y entonces adoptamos una posición que no se termina de entender. Y por eso a mí me gustó mucho también esta referencia que se hace de que el silencio puede ser la mejor forma de hacer la guerra cuando usted está ante personas que abrazan posiciones absurdas, historias absurdas, que ni siquiera entienden de lo que están defendiendo, ¿verdad? Entonces simplemente hay que parecer ser algo para para poder ser aceptado y ante este tipo de personas que se mueven en masa sin ningún tipo de ideal, lo que usted tenga que decir y las ideas no importan, no interesan porque por si no las entienden, ni les interesa entenderlas. Entonces el silencio puede ser de verdad la mejor forma de hacer una guerra y de destruir cuando con la razón no vas a llegar a nada porque en realidad ni siquiera entienden. Entonces si usted se llama anarquista, ¿qué significa eso y qué es lo que se pretende hacer cuando se es anarquista o cuando estás defendiendo un sistema, un régimen? ¿Qué hay detrás de eso? Eh, Termino nada más diciendo, por ejemplo, haciendo un poco referencia a Llano en Llamas de Rulfo, ¿verdad? En el tema de la Revolución Mexicana, que era al final esto mismo. O sea, una revolución que tenía una serie de ideales que al final de cuentas la mayoría no entendió y por eso se da un resultado muy diferente a lo que se buscaba. Eso lo veo yo aquí en esta narración de una forma muy interesante, porque claro, ¿quién está entendiendo la posición que tiene? Por eso es que los mismos policías logran pasar tan fácilmente desapercibidos en esa multitud, porque la multitud ni siquiera sabe lo que son. Es decir, no hay una identificación con ningún tipo de ideal ni con ningún tipo de ideología, son posiciones simplemente vacías que se ponen un nombre, pero no lo entienden. Si entendieran lo que significa la posición que tienen, podrían identificar un impostor, pero como no lo entienden, simplemente son palabras vacías, ¿verdad? Y fáciles de destruir. Claro, y el impostor pasa desapercibido precisamente por eso, ¿no? Justamente, sí, sí, es como el ideal de la masa, ¿no? Eh, es bien interesante porque independientemente de la postura que uno tome sobre el mundo, la idea es que sepamos qué postura y por qué, ¿no? Un poco por lo menos lo podamos defender. O tomar, como tú dices, alguna postura, por lo menos. Se debería tomar alguna postura, yo creo. No una ideología, pero sí una postura, ¿no? Tener un ideal, por lo menos, ¿no? En fin, es interesante, gracias. Laura, sí. Laura refleja muy bien eso, yo creo que también habla mucho del tiempo de Chesterton, ¿no? Y del actual, ciertamente. Muy bien, vamos a ir despidiendo. No sé si también quisiera agregar algo para cerrar y escucharte hoy día y con eso ya nos despedimos. Me gustaría escucharte.
para cerrar. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas. Bueno, por mi lado, había dos ideas que me quedaron, que me resonaron un poco. Esta idea de siempre vivir en la máscara me recordó a la película de Prestige o El Gran Truco, le dicen. No sé si vieron esa película que es de unos magos. Y en estos magos, uno de ellos decía que no podía descubrir que cómo hacía su truco de magia, ¿no? Y después descubre que él vivía ese personaje para poder hacer su truco de magia. O sea, les recomiendo mucho si no lo han visto, porque no les quiero arruinar, por eso no les hago spoiler. Pero vivir esa máscara me recuerda a que finalmente todos tenemos máscaras, ¿no? Y todos vivimos ciertas máscaras a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, eso la una idea. Y la otra idea, conectando un poco con lo que menciona Laura, lo que mencionaban todos, era que yo sí había mencionado un poquito la anterior sesión de esta idea, de que justamente tal vez qué pasa cuando se devela que todos aquellos que están metidos en una ideología ni siquiera están defendiendo esa ideología, y entonces decimos dónde está la raíz de esa ideología, quién está sosteniendo esa ideología, quién está sosteniendo esas ideas, ¿no? Y eso me remontó mucho a las heridas narcisistas de la humanidad, de las que habla Freud, donde no sé si están familiarizados con ellas, pero él dice, por ejemplo, que hay una primera herida de que descubrimos que nosotros como humanos no somos el centro del universo, ¿no? Esa es una primera herida, ¿no? La otra de que no somos el centro de la creación. O sea, cuando vivimos la evolución, no somos el centro de la creación, o sea, somos uno más del reino animal que desarrolló, digamos, esta conciencia de pensamiento. Y la otra es que no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos el psicoanálisis y vemos que hay todas estas cosas, vamos que el inconsciente, o sea, ni siquiera nosotros estamos en posesión de lo que ni siquiera dicta la forma que a veces vemos y percibimos la realidad. Entonces, eso me hace pensar mucho en dónde se está estableciendo a veces, muchas veces las ideologías, ¿no? A mí me hace pensar mucho en que, bueno, aquí tal vez del enemigo, en teorías del anarquismo, ¿no? Pero después, ¿quién está sosteniendo ese anarquismo? O sea, vamos descubriendo que estos personajes que sostienen supuestamente el anarquismo, ninguno es anarquista. Entonces, es que ¿dónde está habitado? Así como lo que sostenía la evolución, después descubrimos que ¿dónde estaba sostenida esa idea? ¿Dónde estaba sostenida la idea de que estamos del centro del universo? ¿Dónde estaba sostenida la idea de que somos dueños de lo que nosotros pensamos, incluso cómo experimentamos la vida, ¿no? Entonces creo que a mí me llama mucho eso de ver dónde está el centro de las cosas. A veces no hay centro, ¿no? Y la física cuántica también nos dice eso, ¿no? O sea, toda la materia se desprende de, tú ves el átomo, digamos, la partícula y todo, o sea, es un gran vacío, ¿no? O sea, así está compuesta la materia y de eso, ese vacío compone el todo, ¿no? Entonces es como que mucha contradicción en esto, ¿no? De cómo todas estas estructuras de pensamiento se arman de cosas que no tienen una estructura realmente, entonces están como que construidas a veces en vacíos, ¿no? Entonces me parece eso una idea interesante que me ha hecho pensar. Yo también, sí, en realidad puede pasar eso, ¿no? Uno está perteneciendo a un consejo anarquista y resulta que el núcleo del consejo anarquista son gente que no es anarquista y claro, después uno dice, ¿y entonces qué se sostiene, no? Justamente ahí yo creo que también está la clave del asunto. Y nada más para cerrar, escuchaba ahora a un filósofo español que decía que estamos en la cuarta herida narcisista, ¿no? Es decir, ya no somos siquiera capaces de elaborar las cosas de la mejor manera posible nosotros, sino que hay algo que se llama IA que las hace mejor que uno. Puede ser y la estamos viviendo la cuarta y no nos damos cuenta todavía, ¿no? No creo que la IA todavía es muy deficiente, pero puede pasar que llegue a reemplazarnos mejor que nosotros, ¿no? Y nos dé otra herida en el ego humano. En fin. Sea, de hecho, esa dicen que puede ser o sea, la IA podría ser, y de hecho ya lo dijo Spielberg en la película, ¿no? O sea, puede ser la forma de existencia que puede realmente sobrepasar, digamos, los límites de la humanidad, porque nuestra humanidad es que somos finitos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se recrea una especie de forma inteligente que sobrepasa los límites de la mortalidad humana? O sea, es interesante la idea. Sí, el transhumanismo que llaman, ¿no? Que por cierto, un profesor de ética nos hablaba que el transhumanismo se inventó en este siglo y no sé cuánto. Bueno, vayan a leer a Dante, ¿no? Dante en el siglo XIII habla de transhumanare, ¿no? Ya usa la palabra transhumanismo, ya la crea, la inventa. Siglo XIII, ¿ah? Pero claro, la gran mayoría piensa que estamos en el siglo actual, en fin. Laura, sí. Muy rápido decirles que
que ahora que hablan ustedes de la IA, bueno, de la inteligencia artificial, otra vez en la línea de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Si usted no ha leído, por ejemplo, y usted pone ahí en inteligencia artificial, pide alguna referencia, alguna cosa, te la va a dar. Pero si usted no sabe ni lo que, o sea, nunca leyó, por ejemplo, el libro, ni sabe, usted va y pone lo que le puso la I, o a veces uno en los clubes de lectura, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que oyen a alguien que hace un comentario y uno se queda ahora y dice, este no leyó. Claro, y buscan la inteligencia artificial, pero si no tienen el conocimiento, al final terminan para quien sí sabe o quien sí lo leyó, sí se da cuenta uno de que es Claro, es un justamente error. impostor, ¿verdad? Alguien que te quiere decir algo que pareciera ser muy erudito, digamos, o muy lector o muy X, y te das cuenta de que no sabe, porque la inteligencia artificial también te da datos falsos, erróneos, ¿verdad? Y si usted no sabe, no tiene el conocimiento, no va a poder discernir o no va a poder identificar qué es falso, qué es equivocado y qué no, ¿verdad? Sí, nuevamente el mismo, como dice, dinámica de lo que estamos leyendo, ¿no? Exactamente, hay que tener una base, por lo menos un conocimiento, justamente para discernir, precisamente para elegir, ¿no? Muy bien, agradecerles siempre por las salas, muy interesante, de verdad, siempre el tiempo nos queda corto, mil disculpas por las demoras que siempre tenemos, pero bueno, nos vamos a la sala grande y nos despedimos de ahí. Cuídense mucho, ya nos vemos en la grande.